El tema que tengo hoy se llama El pacto de Dios y la generación venidera y está basado en Jueces 2:10. Entonces, el primer verso que tengo es Jueces 2:6-10. Si alguien puede leer, por favor. Porque ya Josué había despedido al pueblo, los hijos de Israel se habían ido cada uno a su lugar para ofrecerlo. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y enterráronlo en el término de su edad en Timnath Serah, en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gad. Y toda aquella generación fue también recogida por sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, y la obra que él había hecho por Israel. Entonces, lo que yo pude entender del 6 al 10 es casi como un recuerdo recurrente que es antes de lo que va a pasar. Es como la razón por qué los hijos de Israel fueron. ¿Sí puedo hablar inglés? ¿Puedes pegar el micrófono, hermana? No sé cómo. Versos 6 al 10 es como un recuerdo recurrente que enseña por qué los hijos de Israel fueron como capturados todo el tiempo por todos los enemigos, y enseña la razón por qué la generación no supo mucho de Dios. Entonces, en Jueces 2, en el verso 7, lo que yo puedo entender es que después de que había muerto Josué, todavía habían unos ancianos que todavía vivían después de él. Y lo que yo puedo entender, primero tengo como 5 puntos. El primero sería Josué, que fue el líder antes de que hubo jueces. Y el segundo punto sería los ancianos que vivieron después de Josué, que fueron los que también vieron los milagros que Dios hizo cuando salieron de Egipto. El tercer punto son los padres, que menciona de los versos 6 al 10. Y el punto 4 serían los hijos de los padres, que todavía aquí, por lo que yo puedo entender, serían como de niños, jóvenes o a lo mejor adultos que también apenas van empezando su vida. Y el punto 5 es la generación nueva, que fueron los que no supieron del pacto que Dios había hecho con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Alguien puede leer Jueces 2, del 1 al 5? El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Dije: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos actores habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido ni una voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también dije: No los echaré delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros pecados y sus dioses por tropiezo. Como el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz. Llamaron por nombre a aquel lugar Boquim y sacrificaron a Dios. Entonces, lo que yo tengo aquí es que durante la nueva generación, que ya no supo nada de Dios, que menciona también en el 10, que se levantó una generación que no conocía a Dios. Esta es la generación que aquí no supo del pacto que Dios había hecho con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y el pacto básicamente es de: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Y en
Entonces, lo que ahí dice es que Dios, a lo que yo puedo entender leyendo Jueces, es que hay tres cosas que Dios promete a los hijos de Israel con tal de que ellos no hagan como alianza o que se hagan como hablando con los moradores de la tierra. Y si podemos ver en Jueces 2, del 11 al 12, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces ahí dice que ellos, los hijos de Israel, que son la nueva generación, que ya no supieron nada de quién era Dios y que Él los había sacado de Egipto y los había librado, ellos empezaron a adorar a otros dioses que fueron los que estaban a sus alrededores. Y del pacto dice que la única cosa que Dios quería a cambio es que no hablaran o que no tenían como ningún tipo de contacto con los moradores de la tierra. Y las tres cosas que yo entendí que el pacto tiene es que los israelitas podían poseer la tierra en los que ellos vencieron. Y la segunda es victoria en cada batalla. Por ejemplo, siempre cuando los hijos de Israel iban a pelear con el enemigo, Dios siempre los ponía en las manos de los hijos de Israel. Y la tercera es protección. Y quiero los versos de la primera, que es que los israelitas podían poseer tierra, que está en Jueces 1-2. Voy a leer desde el 1 al 2. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces ese es el principio de Jueces, y esto fue después de la muerte de Josué, que esto sería el segundo punto, que son los ancianos que todavía vivían después de la muerte de Josué, que todavía hacían todo conforme a la palabra de Dios. Y entonces, como ellos estuvieron ahí, ellos sabían todo de que Dios los había librado, y ellos, con esa enseñanza que ellos tenían, les enseñaban a los demás, a los hijos de Israel. Y en el verso 2 dice: Judá subirá aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces Dios escogía a la tribu que iba a ir a pelear, y Dios les entregaba la tierra, que es la primera cosa que yo tengo, que sería el pacto, que es Jueces 1 al 2. La segunda es victoria en cada batalla. Esto está en capítulo 1. Básicamente todo el capítulo 1 enseña cuando los israelitas conquistaban a los enemigos, y ellos se quedaban en la tierra que ellos tenían. Tengo otro verso en Jueces 2:14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los rindió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Entonces esto fue ya después de que ellos rompieron el pacto, y Dios, ellos ya no pudieron hacer frente a sus enemigos, que significa ellos ya no pudieron pelear contra sus enemigos, que ellos siempre perdían porque no tenían a Dios, y ellos tenían a los Baales y a otros dioses de sus enemigos. La tercera que yo tengo, que sería la protección, está en Jueces 3:11. Esto sería después de que Otoniel los libraba de los enemigos. En esta ocasión fue a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y en el verso 11 dice: y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, después de que él murió, ellos todavía hacían conforme a lo que Dios hacía. Y entonces Dios los protegía. Que aquí enseña que los protegió después, 40 años después de que murió Otoniel. Y tengo otro verso en Jueces 3:30, que es después de que ahora los libró de Eglón, rey de Moab.
Dice, así fue subjugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Entonces después de que Og también los libró de Eglón, rey de Moab, Dios también Dios los protegió por 80 años porque ellos también seguían todo lo que estaba conforme a lo que Dios quería. Pues yo tengo aquí apuntado, nada más que leer un poquito. Dice, en Jueces 1:1 al 2, ellos todavía consultaban a Jehová porque los ancianos que fueron los que vivieron durante los milagros estaban vivos. En Jueces 2:10, una nueva generación se reveló y fue la que no conocía a Dios. Entonces, yo tengo dos preguntas que hice. ¿Por qué es que la generación no supo de Dios? ¿Y quién es esta generación? La nueva generación no supo de Dios a causa de la falta de enseñanza de sus padres. Los israelitas siempre necesitaban de algo visible que los librara. Porque en Jueces, siempre que había un líder, ellos siempre hacían conforme a la voluntad de Dios. Y cuando ese juez se moría, ellos no sentían como que no le debían a nadie y se olvidaban también de Dios, que Él fue los que los libró. Y empezaron a adorar a otros ídolos. Y eso fue lo que fue visible para ellos porque ellos sentían que podían ver y podían creer en algo que ellos podían ver. Entonces, y como en el tiempo de Moisés, cuando subió a recibir los mandamientos, los israelitas, al no ver un líder, se desviaron y adoraron a un becerro de oro. Y por eso el ángel de Jehová dice en capítulo 12 de Jueces que Jehová hizo el pacto, pero con tal de que ellos no adoren y no se olviden que Él es Dios. En Deuteronomio 4:9, una razón que yo tuve acá, por la razón que la generación no supo de Dios, fue por la falta de enseñanza que los padres tenían hacia sus hijos, porque desde que vivían los ancianos se ve que ellos siempre adoraban a Dios y ellos como que dependían mucho en ellos que les dijera, como ellos fueron también los que vieron los milagros de Dios. Y después de eso, como ellos fueron una generación que no vieron muchos de los milagros de Dios, como que se olvidaron y les fue más fácil a ellos de olvidarse de Dios. Y aquí en Deuteronomio 4:9 dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces desde antes en el tiempo de Moisés, Él les había dicho a los hijos de Israel que les enseñen a sus hijos todo lo que ellos habían visto que era delante de los milagros que Él había hecho cuando salieron de Egipto. Y también se puede ver en Jueces 5:6. Dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Esto explica que los que anduvieron los caminos de Dios se torcían, que es la nueva generación que no supo, ellos no, a lo mejor se les pudo haber sido imposible creer los milagros que Dios había hecho. Entonces para ellos se les fue más fácil al desviarse y como también vieron que los demás también se desviaban, ellos también lo hacían porque era como más fácil para ellos para desviarse. En Jeremías 2:7 creo que Dios es otro verso que yo tengo que es que los israelitas también podían poseer la tierra que Dios les daba. En Jeremías 2:7. Si alguien lo puede leer, Jeremías 2:7. Dice así: y os metí en tierra de Carmelo para que comieses su fruto y su bien,
mas entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis mi heredad abominable. Amén. Lo que yo apunté de este verso fue que Dios les daba tierra a los israelitas, pero ellos lo contaminaron y hicieron a la tierra abominable, porque ellos adoraron a otros dioses haciendo lo malo ante sus ojos. Y porque la tierra que les daba desde el principio cuando salieron de Egipto fue la tierra que fluía leche y miel, y para Dios esta era tierra santa. Y yo aquí, después del verso de Deuteronomio 4:9, yo apunté: Dios quiere que los padres le hablen a Dios a sus hijos. Los padres durante la nueva generación dependieron en los líderes que juzguen y enseñen. Esto se ve en Jueces 4:5. Esto es cuando Débora empezó a gobernar sobre Israel, porque como no había nadie que los enseñara, ella se levantó a enseñarles y dice: y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo de la palmera de Débora entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían allá al juicio. Entonces, ahí es otro verso que también comprueba que siempre cuando los hijos de Israel, porque aquí, por ejemplo, está Débora, y ella consultaba a Dios también para que también le diera como fuerza, yo diría, como para poder liderar a Israel. Entonces todos iban con él con sus problemas, como ahí decía, o para que ella vaya a Jesús de ellos. Si en el tiempo de llanto ellos buscaban a Dios, hay muchos versos, yo tengo muchos versos también que fueron los que apenas enseñé, que donde ellos nada más adoraban a Dios cuando había un juez, y después de eso ellos se olvidaban. Pero antes de que Jefté también fuera juez, ellos buscaron a Dios ellos mismos, porque ellos vieron la aflicción que ellos estaban pasando en ese tiempo. Están Jueces 11. Perdí el verso, pero si ven ahí, antes de que Jefté fue juez, los hijos de Israel vieron la aflicción que ellos tenían, porque ellos fueron casi como esclavos para los amonitas. Entonces ellos le pidieron a Dios que los librase, y Dios, porque siempre cuando los libraba ellos no seguían conforme a Dios cuando se murió el juez. Entonces ellos le pidieron a Dios, y Dios les había dicho que no los iba a librar esta vez. Pero después Dios tuvo misericordia de ellos, y fue cuando mandó a Jefté por juez. Y ya di los 3 puntos que yo creo que son parte del pacto, que estaban por esos 2 puntos, que indican que los israelitas siguen, tenía que la protección, victoria en las guerras y las tierras también se las podían quedar. Y ya di los versos también. Y antes de que ellos rompieran el pacto que Dios había hecho con sus padres en Jueces 1:1, dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Que es el verso que te había dado, que es que todavía cuando estaban los ancianos todavía creían, y ahí es donde da la introducción de los 3 puntos que yo tenía. Este es todo el tema, espero que lo entendieron, porque era un poquito como confuso, entonces. Amén.